Señora Ministra de Comunicación e Información, señores oficiales, colegas periodistas, señora embajadora, señor cónsul, amigos y amigas. Como deben saberlo todos, la mayoría de ustedes, en las últimas semanas he sido víctima de una andanada de viles y cobardes agresiones infames e injuriosas, casi siempre por las redes sociales. La mayoría anónima. Los más suaves calificativos han sido los de censor, de alguien que mancha una limpia trayectoria en el periodismo para ponerse al servicio de la represión a la profesión. La más reciente de esas agresiones salió de ese semiorganismo que debe asumir la defensa de sus agremiados y que en febrero, hace 5 meses, recibió una carta de Eris Alvarado, Josefina Ruggiero, Hilda Carmona y de quien les habla, con denuncias concretas para ser investigados contra uno de sus afiliados. No hubo ni siquiera un acuse recibo y su primera palabra fue precisamente descalificando al jurado que me otorgó este premio por haberlo discernido, a quien, dice la declaración, reconoció haber censurado un reportaje. No sé de dónde inventaron tal exabrupto. En primer término, ignoran lo que en periodismo significa censura, intervención que ejerce el censor gubernativo, define la Academia de la Lengua Española, y que es más preciso con la expresión censura previa, como el examen y aprobación que anticipadamente hace el censor gubernativo de ciertos escritos antes de darse a la imprenta. Además de conocimientos de tal magnitud que demuestran no solo ignorar mi escrito con la otra versión, sino su crasa ignorancia en las elementales funciones de dirigir un diario o un medio, responsable de la calidad del mismo, de la aplicación de la política editorial, del cumplimiento de los principios éticos y de las normas internas, y vigilar que no se incurra en expresiones que puedan acarrear acciones judiciales. No habría papel para imprimir todo cuanto llega a un periódico, por eso es necesaria la selección que ellos llaman censura. Nunca antes, ni cuando los jurados estuvieron al servicio de los gobiernos de la Cuarta República, que hubo algunos, se conocieron conductas similares. Es el precio que debía pagar por ejercer la profesión sin dejar de ser consecuente con mis posiciones políticas y principios ideológicos. No podían tolerarlo. Colegas de la redacción de Última Noticia, hubo quienes me advertían cuando comenzaron a especular luego de la venta de la cadena Capriles que en el fondo tales ataques eran contra mí. En compensación he recibido mensajes de aliento y reconocimiento, de los cuales solo quiero leerle este llegado de Maracaibo. Estimado Eleazar, quiero hacerte llegar mis más sinceras felicitaciones por el justísimo reconocimiento que has recibido al haber sido designado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2014, galardón que tiene en ti a un gran ganador. En Panorama nos hacemos eco de la decisión del jurado porque valoramos los aportes éticos y profesionales que durante toda tu carrera has realizado al periodismo venezolano veraz, equilibrado y combativo, como lo rezan las palabras del sustento del juzgamiento. Te reitero mis congratulaciones y la de todo nuestro equipo y que continúen los éxitos. Está firmado por Patricia Pineda H., periodista y presidenta de la editorial Panorama. Este premio que recibo hoy seguramente reconoce el camino andado en esta profesión y debo suponer que los colegas periodistas, miembros del jurado, estimaron además que era oportuna respuesta a tan infundados ataques. Le estoy altamente agradecidos. Y agradezco que lo hicieran para hablar a propósito del Día del Periodista, que desde 1964 celebramos en homenaje a la aparición del Correo del Orinoco, fecha que debemos a la ponencia de alguien cuyo fallecimiento ignoró el Colegio Nacional de Periodistas y del cual fue uno de sus fundadores,
Me refiero a Guillermo García Ponce. Esta ocasión me permite un recorrido por lo que ha sido la censura en Venezuela, pero no se inquieten, daré unos saltos para detenerme en los momentos más importantes que simbolizan cada época. Empecemos por los 27 años del gomecismo. Rafael Arévalo González fue detenido el 11 de julio de 1913 por un artículo que escribió en el diario que él dirigía, El Pregonero, donde postulaba al abogado Félix Monte como candidato a la presidencia de la República. No lo toleró el dictador Juan Vicente Gómez, cuyo periodo vencía. Ordenó la destrucción de los talleres del periódico y la detención de ambos. Montes pudo huir a Curazao. Arévalo González fue preso en su casa y llevado a la cárcel de La Rotunda, derribada a la muerte del dictador y construida allí la Plaza de la Concordia. Antes de entrar al calabozo, le remacharon un par de grillos de 75 libras que apenas le permitían caminar. Recuperó su libertad en 1921, no pudo hacer periodismo y en 1928, cuando insurgieron los estudiantes universitarios, que después se conocerían como la generación del 28, se atrevió a enviarle un telegrama a Juan Vicente Gómez pidiéndole su libertad. Otra vez estuvo preso, esta vez en el Castillo del Libertador en Puerto Cabello, junto a varios de los bachilleres, entre ellos Jovito Villalba, hasta 1935. Durante la Primera Guerra Mundial, 1914-18, hubo un diario, El Fonógrafo, que se atrevió a mostrarse tímidamente partidario de los aliados. Salió en junio de 1917 y tales simpatías apenas mostrada le valió la clausura de la imprenta y la prisión de los editores. El 6 de abril de 1923 le tocó el turno a Panorama porque reprodujo una nota de un diario colombiano donde Pedro Manuel Arcaya, representante de Venezuela en Washington, reclamaba por tantas informaciones de opositores que publicaba la prensa neoyorquina. Fue clausurado hasta 1931. La lista de periodistas presos es inmensa, más que la de los periódicos clausurados, pero estos ejemplos son suficientes. Después de estas experiencias, la prensa de todos esos años del gomecismo no necesitaba censura y sus páginas eran laudatorias sin asomo de crítica o denuncia de ninguna especie. Veamos la imagen que de ese periodo tan oscuro nos pinta después Gabriel Espinosa, periodista que ejerció la profesión en esos años, comillas. Tal era el ambiente respirado en todas las redacciones de periódicos, y era necesario decirlo, una verdadera aventura dedicarse al periodismo o a la literatura. En ninguna redacción nadie se tenía por seguro contra las decisiones arbitrarias del gobierno. El menor desliz conducía al sepulcro por el camino del hambre o de la tortura, y no había amistad con los altos funcionarios que pudieran invocarse como recurso de salvoconducto. Siempre había para perder a quien perdía el equilibrio. La terrible frase sacramental es una orden del jefe. A la muerte del dictador se vivió un periodo de relativas libertades, pero un decreto en época del presidente López Contreras, 1936-41, estableciendo una junta de censura, fue rechazado por la primera gran manifestación habida en Caracas, con 3 muertos producto de la acción policial, y hubo necesidad de revocarlo. La censura fue reemplazada por las multas que a cada rato se le imponían a los periódicos que desbordaban los límites gubernamentales y por órdenes para hacer presos a los periodistas incómodos. El famoso caricaturista Leonzo Martínez Leo y su semanario Fantoche fueron las más asiduas víctimas de la persecución lopecista. Los años del gobierno del presidente Medina Angarita, 1941-45, fueron de respeto a las libertades. Se borra de la Constitución el inciso sexto del artículo 32, según el cual se consideraban contrarios a la independencia y traidores a la patria
quienes proclamen, propaguen o practiquen la doctrina comunista o la anarquista. Se legaliza a los partidos Acción Democrática y Comunista de Venezuela. Aparecieron los primeros diarios modernos, Última Noticia 1941 y El Nacional 1943, y se fundó la Asociación Venezolana de Periodistas. Su derrocamiento, promovido por dirigentes adecos y oficiales del ejército encabezados por Rómulo Betancourt y Marcos Pérez Jiménez, significó limitaciones al periodismo. Prohibieron la publicación por la prensa de toda noticia relacionada con movimientos de tropas y otras operaciones o hechos de carácter militar. Y se advirtió que se detendrá policialmente a toda persona que desde las columnas de la prensa intente defender con su firma lo que está definitivamente condenado por la conciencia de todo un pueblo. Es decir, no se podía defender al medinismo. No se conformó con esas medidas, clausuró el diario El Tiempo y sus talleres. Los del diario Ahora fueron expropiados. Informaciones como las relacionadas con los alzamientos habidos en esos años fueron silenciados y solo se publicaba lo que ordenaba la Junta Revolucionaria de Gobierno. En las primeras elecciones directas fue escogido Rómulo Gallego como presidente. Poco tiempo se mantuvo en la presidencia. Asumió en febrero de 1948 y fue derrocado en noviembre del mismo año por los mismos militares que antes habían depuesto al general Medina Angarita. La prensa fue centro de sus primeras medidas represivas. Clausuran todos los periódicos simpatizantes obtenidos por tal de Acción Democrática, comenzando por los diarios El País, en Maracaibo, Panorama, El Día en Valencia y Frontera de San Cristóbal. En Caracas funcionaba una junta de censura, así como una en cada capital de estado donde había diarios. Todos los días, sobre las 5 de la tarde, mensajeros de los diversos periódicos que se editaban en Caracas se dirigían a la Junta de Censura con los originales que se supone se publicarían al día siguiente, si los autorizaba el censor. Ese procedimiento algunas veces, en los primeros años, fue violentado. El 5 de abril de 1949, para ilustrar la noticia sobre el establecimiento de relaciones entre Venezuela y la España franquista, el Nacional insertó una foto donde aparecían Hitler y Franco, motivo suficiente para ser suspendido por 3 días. En abril de 1950 correspondió el turno del Universal. Sus linotipistas intercalaron una nota anunciando la huelga petrolera de mayo de 1950 y también fue clausurado temporalmente. Igual ocurrió nuevamente con el Nacional, porque otra vez un linotipista insertó en la nota que anunciaba la preinauguración del estadio universitario el 22 de abril de 1950 que, entre comillas, los 3 cochinitos, en lugar de los 3 miembros de la Junta, habían asistido al estadio. Esta vez fueron detenidos por la tenebrosa Seguridad Nacional todos los empleados de ese periódico y solo pudo reaparecer 12 días después, a condición de que prescindieran de los servicios de algunos redactores y colaboradores militantes de AD y del PCB. Hasta ese día se toleraron tales desacatos. La prensa toda